Señor les bendiga. Bienvenidos a este estudio. Hoy no pueden verme porque vamos a usar la pizarra y es un poquito más cómodo poderla ocupar así. Así es que vamos a dar inicio a este estudio orando al Señor para que Él nos ayude, para que Él toque nuestra mente y podamos comprender mejor su palabra. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque nos permite, Señor, reunirnos una vez más. Gracias, Señor, por tu semilla de verdad, Señor, que va a ser sembrada hoy en nuestro corazón. Señor, reconocemos que sin ti, Señor, no podemos hacer nada, Señor. Señor, no somos nada sin ti. No tenemos nada, Señor Jesús. Pero tú, Señor, puedes hacer todo en nosotros, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que tú toques nuestra mente, que tú toques nuestro corazón, Señor, para que podamos, Señor Jesús, atesorar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que esta palabra que hoy vamos a recibir la podamos poner por obra, Señor. No permitas, Señor, que las aves de los cielos, Señor, roben tu palabra. Señor, esos pensamientos que muchas veces vienen a nuestra mente de confusión o que no entendemos, Señor, no permitas que lleguen hoy, Señor Jesús. Hoy, Señor, queremos conocerte más. Revélate a nosotros por medio de tu palabra, Señor. Enséñanos tu naturaleza de amor, de piedad, de compasión, Señor. Enséñanos, Señor. Enséñanos a caminar, enséñanos a hablar, Señor. Enséñanos a andar en tus caminos, Señor Jesús. Hoy, Señor, te pido que nos des un corazón manso, Señor, un corazón humilde como el tuyo, Señor, para poder recibir tu palabra, para poder amar tu palabra, Señor. Que este día, Señor, nosotros te podamos ver a ti, Señor. Enséñanos a ver tu cruz, enséñanos a ver tus heridas, Señor. Enséñanos, Señor Jesús, a amar tu sangre. Gracias, Señor Jesús, por tu sangre, porque por medio de ella, Señor, es que podemos estar hoy, Señor, estudiando tu palabra. Señor, gracias porque por medio de tu sangre hemos recibido perdón, redención, Señor. Hemos sido, Señor, llamados hijos tuyos, Señor. Gracias, Señor. Gracias por mis hermanos, Señor. Gracias porque eres tú quien ha puesto el querer y el hacer en ellos, Señor, de conectarse, Señor, a este estudio. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, como ya sabemos, estamos en el Salmo 150, así es que les voy a pedir que nos vayamos en nuestras Biblias al Salmo 150. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 3. Amén. Salmo 150. Ya llegaron por ahí. Yo sé que ya lo tienen marcadito. Vamos a leer del 1 al 3. Amén. Dice la palabra del Señor. Aleluya, alabad a Dios en su santuario. Alabadle en la magnificencia de su firmamento. Alabadle por sus proezas. Alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Alabadle a son de bocina. Alabadle con salterio y arpa. Amén. Y hemos estado estudiando acerca del arpa. Recordemos que el salterio es el arpa humilde, ¿sí? O el arpa neve. Amén. Y esta arpa es el arpa quinor y es la que estamos estudiando ahorita. Amén. Nos hemos quedado aprendiendo acerca de estas 4 clases de guerreros arpa y ya vimos el arpa del profeta. Les voy a hacer aquí el diagrama del nombre del Señor. Espero que hayan podido copiar eso para que podamos ubicarnos mejor. ¿Se acuerdan que hablamos que son 4 clases de guerreros arpa y que ya vimos en la yud del nombre del Señor el arpa del profeta? Amén. El arpa del profeta. ¿Sí? Ahora, aquí encontramos la sabiduría. Se los voy a poner así para que ustedes puedan
ir copiando en su cuaderno o en su teléfono, lo que estén ocupando, y les quede un poco más completo. Ahora tenemos la primera Hey del nombre del Señor, que es el entendimiento. Y ahí encontramos el arpa del rey humilde, que es lo que vamos a estudiar hoy. Y espero que podamos terminar de ver el arpa del rey humilde. El tercero es la Vav, la tercera letra del nombre del Señor es la Vav. Aquí encontramos su conocimiento. Amén. Y el arpa del sacerdote o el arpa de los sacerdotes. Espero que lleguemos hasta aquí hoy, hasta el arpa de los sacerdotes. Y en cuarto lugar encontramos la segunda Hey del nombre del Señor, donde está su prudencia y el arpa de los 144,000. Amén. Ahora, ya hablamos, les dije acerca del arpa de el profeta, de este ministerio que tiene el arpa en nosotros, de poder profetizar la palabra o hablar la palabra del Señor, tener un canto de gratitud por quien es el Señor. Y nos quedamos estudiando el arpa del rey, el del rey humilde. Estuvimos leyendo y se acuerdan que hablamos acerca de las arcas, aprendimos acerca de las arcas. Pero yo les voy a pedir que nos vayamos a 2 de Samuel capítulo 6, 2 de Samuel 6, y vamos a leer de los versículos del 3 al 9. Amén. 2 de Samuel capítulo 6, versículos de 3 al 9. Ya lo tienen por ahí. Amén. Dice, pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaron el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió ahí Dios por aquella temeridad. Y cayó muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Y se acuerdan que dijimos que David es una figura de este rey humilde, ¿sí? El arca que transportaba David era el arca de Moisés. ¿Se acuerdan que hablamos acerca de eso? David es el rey humilde. Y él estaba transportando el arca de Moisés, ¿sí? Ahora, ¿se acuerdan que hablamos de estas dos arcas y dijimos que estaba el arca del testimonio y el arca del pacto? Amén. Ahora, el arca del testimonio, solo estamos recordando, ¿sí? El arca del testimonio es una figura del Hijo. Y el arca del pacto es una figura del Padre.
Amén. Entonces, en esto, para explicar el arca del testimonio, para explicar el arca del pacto, leímos algunos versículos, se los voy a anotar aquí. Leímos Números capítulo 7, versículo 89. Leímos también Éxodo capítulo 25, versículo 10 déjenme ver, al 22. Y también leímos Éxodo capítulo 37, versículo del 1 al 9. Y leímos Hebreos capítulo 9, versículo 4. ¿Se acuerdan que con este versículo de Hebreos 9:4 les dije que tuviéramos cuidado porque ahí menciona que es el arca del pacto, pero que es un error de traducción porque el arca del testimonio era la que estaba cubierta de oro por dentro y por fuera, el arca del pacto no. Y se acuerdan que el arca del testimonio tenía un testimonio dentro. ¿Y qué era lo que daba testimonio? Pues el maná estaba dentro del arca del testimonio, estaba dentro la vara de Aarón. Ay, se ve como que lo escribí juntito, pero es que lo que pasa es que creo que no me va a caber. Veamos. Estaba la vara de Aarón que reverdeció. Aquí les voy a poner la vara de Aarón. Ustedes saben que es la que reverdeció. Amén. Y estaban las tablas de la ley rota. La ley rota. Amén. Y el arca del pacto estaba hecha de madera. El arca del testimonio igual estaba hecha de madera, solo que estaba revestida de oro. Aquí entre paréntesis le voy a poner que estaba revestida de oro. Y el arca del pacto solamente era de madera, no estaba revestida de oro. Y para estudiar el arca del pacto nos fuimos a los siguientes versículos. Deuteronomio 10, del 1 al 3 y Deuteronomio 31, del 9 al 11. ¿Ok? ¿Se acuerdan que dijimos que el arca del testimonio fue hecha por Bezaleel y el arca del pacto fue hecha por Moisés? ¿Sí? Entonces, el arca que David estaba transportando era el arca de Moisés, el arca del pacto. Amén. Esto es solo un resumen, ¿sí? Ahora, sigamos hablando acerca de el arpa del rey de humildad. Vámonos a Primera de Crónicas 13, versículo 8. Amén. Primera de Crónicas 13, 8. Primera de Crónicas 13, 8. Ya lo tienen por ahí, se los voy a anotar acá. Espero que hayan podido copiar esto. Primera de Crónicas, capítulo 13, verso 8. Y dice, y David y todo Israel se regocijaba delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Ahora, el Señor mandó este justo juicio a David de que Usa muriera por tocar el arca del pacto, porque David nunca consultó al Señor de cómo debía transportar esta arca. Y aunque David estaba cantando, danzando y tocando el arpa, no consultó al Señor. Entonces eso nos enseña que nosotros debemos todo el tiempo consultar al Señor en las cosas que vamos a hacer. No podemos ser sabios en nuestra propia opinión, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso es tener orgullo, pensar que yo tengo la razón, que yo sé cómo hacer las cosas. Eso se llama orgullo. Debemos tener un corazón humilde, así como David lo tuvo, ¿sí?
¿Se acuerdan cuántas veces David fue perseguido por Saúl y lo tuvo en su mano y lo pudo haber matado? Pero David sabía ir al lugar bajo, sabía tener humildad. Todo el tiempo él se refería a Saúl como su rey, como su señor, porque él era una persona llena de la humildad del Señor. Entonces nosotros debemos aprender a tener un corazón humilde para consultar al Señor todo el tiempo, ¿sí? Así nuestras decisiones sean grandes o sean pequeñas, necesitamos ir al Señor y consultar al Señor, ¿sí? Puede ser que tengamos buenas intenciones, porque David tenía una buena intención al traer el arca de regreso a Jerusalén, pero la forma en que él estaba trayendo el arca no era la correcta. Entonces muchas veces nuestras intenciones pueden ser buenas, pueden ser correctas, pero la forma en la que vamos a proceder a lo mejor no sea la forma indicada. Entonces necesitamos ir al Señor, necesitamos consultar al Señor, ¿sí? ¿Por qué? Porque el no consultar al Señor trae consecuencias. Muchos de nosotros pensamos que debemos consultar al Señor, por ejemplo, en situaciones como comprar una casa o cambiarme de casa, o cuando voy a cambiar de carro, o cuando voy a cambiar de empleo, pero no consultamos al Señor en cosas tan sencillas como cómo quiere el Señor que me vista, cómo quiere el Señor que con quién voy a hablar ahora, a qué lugar voy a visitar, debo ir a este lugar o no debo ir, porque damos por hecho que son cosas que debemos hacer. Debemos vestirnos, debemos comer, debemos platicar, debemos ir al centro comercial o debemos ir al supermercado. Pero hermanos, aún en esas pequeñas cosas debemos aprender a consultar al Señor, ¿sí? Si lo hacemos de esta forma, vamos a estar seguros todo el tiempo que las cosas que sucedan a nuestro alrededor están debajo de la voluntad directiva del Señor. Amén. Entonces, después de que Usa murió, David fue y consultó al Señor y cambió la forma de llevar el arca, ¿sí? La cambió por la manera correcta. Por medio de los levitas ungidos, el arca debía ser transportada. Ahora vamos a primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 1. Del 1 al 3 vamos a leer. Amén. Primera de Crónicas 15, perdón, del 1 al 3. Dice: hizo David también casas para sí en la ciudad de David, y arregló un lugar para el arca de Dios, y le levantó una tienda. Entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual le había él preparado. Ahora, estamos en Crónicas 15 del 1 al 3. Hoy vámonos más adelantito, siempre ahí en Crónicas, en Primera de Crónicas 15, solo que vamos al versículo 15 y 16. Amén. Dice, versículo 15. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés conforme a la palabra de Jehová. Asimismo dijo David a los principales de los levitas, que designasen a sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos, que resonasen y alzasen la voz con alegría. Ahora, ¿ven la diferencia entre tener la intención de llevar el arca a Jerusalén en un carro o en una carreta y llevarla de la manera en que Moisés les había mandado, porque eso era lo que el Señor le había dicho, que era que los levitas cargaran en sus hombros a través de estas barras el arca del pacto? Son dos cosas bien diferentes. Es la misma intención, llevar el arca a Jerusalén, pero son dos formas diferentes de hacer las cosas.
Una era incorrecta y la otra correcta. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros qué vamos a hacer o cómo lo vamos a hacer? ¿Cuándo lo vamos a hacer? Necesitamos ir al Señor. Y para ir al Señor necesitamos ser humildes. Amén. Necesitamos humildad para reconocer que nosotros no sabemos pensar, no sabemos hablar, no sabemos hacer, pero el Señor sí lo sabe. Entonces, hermanos, el Señor nos ha llamado a nosotros a ser reyes y sacerdotes, pero a ser reyes humildes como lo fue David, a reconocer que nosotros no lo sabemos todo y que necesitamos consultarle a Él en cualquier cosa que vayamos a hacer en nuestro diario vivir, ¿sí? Entonces, esta vez el rey David designó a personas que cantaran y tocaran instrumentos como el salterio, el arpa y címbalos para demostrar la alegría que sentía porque el arca estaba en medio de su pueblo. Hermanos, debemos reconocer que muchas veces el trabajo en oración, en intercesión, no lo podemos hacer nosotros solos. Necesitamos a la hermandad, ¿sí? Por eso es que es tan necesario que nos congreguemos, porque necesitamos a la hermandad, ¿sí? ¿Para qué? Para que la hermandad nos ayude a tocar estos instrumentos espirituales y nos ayuden a alzar la voz. Hermanos, muchas veces llegamos a la iglesia sin fuerzas, llegamos a la iglesia tristes, a lo mejor afligidos, pero cuando ya estamos ahí, la fuerza en la voz de nuestros hermanos, cuando empiezan a tocar sus instrumentos espirituales, comienza a levantar nuestro espíritu, porque ellos están levantando el nombre del Señor. Amén. Entonces necesitamos esa fuerza de la hermandad, que nos ayuden a tocar estos instrumentos y que nos ayuden a alzar la voz. Una de las razones por qué la mayoría del tiempo no pedimos ayuda a los hermanos en nuestras batallas es porque creemos que somos lo suficientemente capaces para hacerlo solos. Y hermanos, hay batallas definitivamente que el Señor hace que nosotros peleemos solos, que nosotros vayamos a la batalla sin decirle a nadie, ¿sí? Pero también hay muchas batallas que ganamos en hermandad. Usted y yo debemos entender que necesitamos a los hermanos, ¿sí? Si usted dice yo no necesito a mi hermano, pues ahí hay un problema de orgullo en el corazón. Y si hay orgullo en el corazón, no podemos tener ese ministerio de el arpa del rey humilde, ¿sí? ¿Por qué? Porque reconocer que yo necesito ayuda, hermanos, eso es bien difícil un montón de veces. No queremos dejarnos ayudar por Dios, menos vamos a querer dejarnos ayudar por los hermanos. Pero eso es porque nos creemos autosuficientes, porque creemos que somos capaces nosotros solos. Y si Dios hubiera querido que todo el tiempo estuviéramos batallando solos, no nos hubiera dicho en la palabra, no nos hubiera dejado en su palabra el hecho de que debemos congregarnos, ¿sí? Debemos ir a la iglesia, debemos orar con los hermanos. No podemos tener en nuestro pensamiento el hecho de decir yo sé más que mi hermano o yo puedo orar mejor que mi hermano. Necesitamos a los hermanos. Cada uno de nosotros necesitamos la hermandad. Amén. Y si usted llega a la iglesia pensando en que no le voy a hablar a fulanito, no le voy a hablar a sutanita, hermanos, eso es orgullo y necesitamos ir al lugar bajo para que el Señor nos enseñe humildad. Amén. Entonces, David y los que le seguían estaban tocando el salterio, estaban tocando arpas, estaban tocando símbolos y usaban su voz para cantar al Señor. Ahora miren, los cantos provenientes de David fueron acompañados por su arpa, ¿sí? ¿Y por qué eran acompañados por esta arpa? Porque David estaba bendiciendo al Señor. Pero no solamente en ese momento que el arca era transportada, a David se le ocurrió cantar y tocar arpa. Él hace mucho tiempo había aprendido a bendecir al Señor, ¿sí? Antes de que él fuera rey, había aprendido a bendecir al Señor.
si el corazón de David se había convertido en una fuente de cantos espirituales. Amén. Ahora, vamos al Salmo 57, 8. Salmo 57, versículos del 8 al 11. Amén. Salmo 57, versículos del 8 al 11. Dice: despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa. Me levantaré de mañana, te alabaré entre los pueblos, oh Señor. Cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia, y hasta las nubes tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Amén. Hoy vamos al Salmo 71, versículo 22 y 23. Amén. Miren cómo David exaltaba al Señor, cómo cantaba al Señor y su arpa sonaba para el Señor. Amén. Salmo 71, versículo 22 y 23. Asimismo yo te alabaré con instrumento de salterio. Oh Dios mío, tu verdad cantaré a ti en el arpa, oh Santo de Israel. Mis labios se alegrarán cuando cante a ti, y mi alma, la cual redimiste. Amén. Hoy vamos al Salmo 108. Salmo 108, versículos 2 y 3. Amén. Salmo 108, versículo 2 y 3. Ya llegaron por ahí. Lo leemos. Dice: despiértate, salterio y arpa. Despertaré al alba. Te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos. A ti cantaré salmos entre las naciones. Amén. Hermanos, no hay tal cosa como que nosotros queramos tocar el arpa de nuestro corazón sin que algo salga de nuestra boca. Amén. Si nosotros necesitamos y queremos tocar el arpa delante del Señor, debe haber un canto en nuestra boca. Amén. Entonces, en estos pasajes podemos ver cómo David, a pesar de la situación que estuviera viviendo o de las cosas que estuviera pasando, siempre su arpa alababa al Señor. ¿Sí? El sonido del arpa espiritual se manifiesta siempre con nuestra voz, alabando al Señor por quién es Él. Hermanos, acostumbrémonos a alabar al Señor por quién es Él. No porque ya nos sacó de la situación, no porque ya nos resolvió el problema, no porque ya nos dio la victoria, no porque ya nos dio la provisión, no porque ya vimos la sanidad, sino por quién es Él. ¿Quién es Dios para mí? Él ha sido mi Salvador, Él es mi Padre, Él es quien me levanta, Él es justo, Él es mi torre fuerte. ¿Por quién es Él? ¿Sí? El sonido del arpa espiritual siempre se va a manifestar cuando yo alabo, cuando de mi boca salen palabras de gratitud por quién es el Señor. No por lo que me da, sino por su naturaleza, por su amor, por su compasión, por su misericordia. Hermanos, hay tantas cosas por las que podemos alabar al Señor por quién es Él. Amén. Entonces, necesitamos aprender a tener este corazón humilde, a reconocer nuestra condición y a reconocer quién es Dios. Y que de nuestra boca salgan estas alabanzas de gratitud al Señor por quién es Él. Amén. Ahora vamos a Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 13, y vamos a leer del versículo 14. Quiero ver. No, solamente el versículo 14. Amén. Lo tienen por ahí, Primera de Samuel 13, 14. Dice: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea
príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Amén. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Amén. Aquí lo vamos a poner. David era conforme al corazón de Dios. Y aquí muchos entran en conflicto, porque dicen, ¿cómo es que era conforme al corazón de Dios y pecó con Betsabé y todo lo demás? Hermanos, tener un corazón conforme al Señor no significa que no vamos a fallar. Al contrario, vemos en la palabra los fallos los errores que David cometió, ¿sí? Ahora, que él haya sido un hombre conforme al corazón de Dios, quiere decir que había aprendido a humillarse. Amén. ¿Cómo nos cuesta, hermanos, humillarnos? ¿Cómo nos cuesta decir que nuestro hermano está por encima de nosotros? ¿Por qué? Porque nosotros queremos estar encima de nuestros hermanos, ¿sí? Ser mayores, ¿sí? Pero el Señor Jesús en su palabra nos dice, el que quiere ser el mayor, que se ponga a servir a sus hermanos, que se humille, ¿sí? Pero muchos de nosotros queremos ser mayores que todos para que todos nos sirvan, ¿sí? Y nosotros no queremos servirle a nadie, no queremos ni siquiera decir buenos días, buenas tardes, no queremos, porque no sabemos humillarnos. Y si no sabemos humillarnos, quiere decir que no tenemos un corazón conforme al Señor. ¿Cómo es el corazón de Jesús? Jesús tiene un corazón manso y humilde. Amén. Entonces, nosotros necesitamos tener un corazón conforme al Señor, un corazón manso, un corazón humilde. Hermanos, yo sé que cuesta humillarnos. Yo sé que cuesta decir mi hermano es mayor que yo. Definitivamente solos no lo podemos decir, ni hacer, ni comprender quizás. Pero el Señor sí lo puede hacer por nosotros. Necesitamos ir al Señor. Necesitamos buscar al Señor. Uno de los problemas más grandes que tenemos como cristianos es el orgullo, ¿sí? El orgullo natural y el orgullo espiritual. El orgullo espiritual es aquel que dice, yo me sé toda la Biblia, yo he leído la Biblia 20 veces, yo me sé tantos versículos de memoria. Hermanos, una cosa es leer la Biblia y nosotros pasar por la Biblia a que la Biblia pase por nosotros, ¿sí? ¿En qué sentido? En que si las palabras que están en la Biblia están en mi mente y están en mi corazón y las pongo por obra, entonces quiere decir que de verdad yo he leído la Biblia. Pero si he leído la Biblia de pasta a pasta solo para poder decir que hemos leído la Biblia y no hay nada de la Biblia en nosotros, entonces no hemos hecho nada más que leer la Biblia como cualquier otro libro. Necesitamos aprender a que la Biblia es un espejo que nos refleja quiénes somos en realidad. Y cuando vemos quiénes somos en realidad, no nos queda más que humillarnos delante del Señor, ¿sí? Que reconocer que somos orgullosos, que reconocer que maltratamos a nuestro prójimo, que reconocer que realmente no amamos a nuestro prójimo, ¿sí? Ser humildes es ser sinceros delante del Señor y decirle, Señor, a mí me cuesta esto, a mí me cuesta amar a mi prójimo, a mí me cuesta amar a mis enemigos, Señor, me cuesta, pero tú puedes hacerlo en mí. Amén. Entonces, David tenía este corazón conforme al de Dios. Amén. Entonces, el Señor le quitó el reino a Saúl para dárselo a David, porque David tenía un corazón humilde, un corazón conforme al corazón de Dios. Amén. Un corazón que sabía humillarse, que sabía aceptar la culpa. Amén. Esto es importante, hermanos. Cuando nosotros no aceptamos la culpa, definitivamente no hay humildad en nuestro corazón.
Cuando lo que estamos haciendo, ponemos excusa, que alguien más me hizo, que alguien más me dijo, que alguien más, lo que ustedes quieran, estamos excusándonos para ser como somos y estamos haciendo cosas incorrectas delante del Señor. No hay humildad en nosotros. Una persona orgullosa nunca va a aceptar que ha errado. Una persona orgullosa nunca va a pedir perdón. Y si pide perdón, lo va a hacer del diente al labio, como decimos aquí. ¿Por qué? Porque también se va a llenar la boca diciendo, yo fui y le pedí perdón. Allá él o ella si me quiere perdonar. Hermanos, eso es una actitud orgullosa, ¿sí? A David nunca lo vemos tener una actitud así. Lo vemos humillarse delante de Saúl. Lo vemos humillarse delante de aquel hombre que salió a maldecirlo y que su siervo quería matar. Y él le dijo, David dijo, déjalo, porque el Señor ha permitido que de su boca salgan esas palabras. Hermanos, seamos honestos. Si alguien nos insulta, nosotros somos los primeros. Si esa persona nos dice una palabra, nosotros le decimos 3. Entonces quiere decir que hay orgullo en nuestro corazón, ¿sí? David, siendo rey, dejó que lo ofendieran, teniendo él toda la autoridad para poder matar a ese hombre. Dejó que él dijera lo que tenía que decir. Hermanos, tocar el arpa del rey humilde, de verdad significa que nosotros debemos morir a nuestro orgullo. Y necesitamos dejar que la naturaleza de Jesús, mansa y humilde, crezca en nosotros. Necesitamos humillarnos debajo de la mano poderosa del Señor. Necesitamos aprender que si somos orgullosos no podemos tener este canto en nuestra boca. Amén. Entonces, usted, si el Señor lo envió a pedirle perdón a alguien, no diga, es que yo fui porque el Señor me mandó. Yo soy bien espiritual y fui, el Señor me mandó y yo pedí perdón. Ahora hay que ver a esa persona. Hay que ver lo que hace con el perdón que yo le pedí. Hermanos, eso es orgullo y tengamos mucho cuidado, porque a veces por enojo o por resentimiento nuestros ojos están ciegos. No podemos ver ese orgullo que hay en nuestro corazón. Amén. Entonces, David era conforme al corazón de Dios porque él sabía aceptar su culpa. Y no solamente aceptar su culpa, sino que sabía arrepentirse delante de Dios. Muchos de nosotros vemos el error que cometemos, pero no nos arrepentimos y mucho menos pedimos perdón. Entonces, usted quiere aprender a tocar esta arpa del rey humilde, aprenda a aceptar su culpa, aprenda a arrepentirse, aprenda a pedir perdón. Amén. Y David también aprendió a que a pesar de cualquier circunstancia, su arpa debía sonar alabando y magnificando al Señor. ¿Sí? David sabía humillarse. Y esa fue la gran diferencia entre David y Saúl. Ambos pecaron delante de Dios, ¿sí? Saúl se le fue quitado el reino, pero a David, aunque él pecó, si se dan cuenta, el Señor no le quitó el reino, ¿sí? Y la razón por la que el Señor no le quitó el reino a David, a pesar de que había mandado a matar a un hombre, a pesar de que había cometido adulterio, el Señor no le quitó el reino a David porque David se humillaba delante del Señor, ¿sí? Y Saúl nunca reconoció su falta. Amén. ¿Se acuerdan por qué fue que el Señor le quitó el reino a Saúl? Porque desobedeció, porque el Señor le dio una instrucción acerca de Amalek y todo el pueblo de Amalek, y él se excusó. ¿Se acuerdan? Ahí vemos el orgullo. Y dijo, no es que fue el pueblo quien quiso perdonar al rey y a los animales para los sacrificios. ¿Sí? No aceptó su culpa, no aceptó su error, se excusó en alguien más. Tengamos cuidado, hermanos, al decir, es que yo estoy haciendo esto porque mi mamá hizo, porque mi papá hizo, porque el pastor o la pastora hicieron, o porque los hermanos de la iglesia tal cosa. Hermanos, tengamos mucho cuidado.
¿sí? Nadie puede elegir por usted más que usted mismo, ¿sí? Usted elige reconocer su falta, usted elige humillarse delante del Señor. Entonces, a Saúl se le fue quitado el reino porque nunca reconoció su culpa, nunca se arrepintió, ¿sí? Nunca pidió perdón al Señor. En cambio, David, aunque se equivocó y pecó, él reconoció su falta, él reconoció su pecado, se arrepintió de su pecado, pidió perdón al Señor. Amén. Eso es tener un corazón conforme al corazón de Dios. Amén. Y David honraba a Dios todo el tiempo, ¿sí? David pecó por su debilidad y aún en esa debilidad buscó al Señor. A tal punto que cuando supo que su hijo había muerto, ¿sí? Él reconoció la soberanía de Dios, ¿sí? Saúl nunca reconoció la soberanía de Dios. Saúl pecó porque rechazó a Dios, nunca reconoció su gobierno. Amén. Entonces, queremos tener esta arpa del rey humilde, debemos reconocer quién es Dios y quiénes somos nosotros. Debemos reconocer el orgullo que hay en nuestro corazón y rendirlo al Señor, arrepentirnos de ese orgullo. Amén. Necesitamos humillarnos debajo de la mano poderosa de Dios, ¿sí? Humillarnos ante Él para que podamos ser conforme a su corazón, para que tengamos un corazón que alaba, que bendice y que ministra al Señor con el sonido del arpa. Amén. Así es que esta es el arpa del rey de humildad. Amén. Ahora vamos a avanzar un poco más y voy a introducirles, quiero ver, si voy a introducirles el arpa del sacerdocio, ¿sí? Ahora vamos a volver a nuestro diagrama y ahí ustedes tienen el arpa del sacerdocio, ¿sí? Les voy a borrar aquí y vamos a volver a hacer nuestro diagrama. Dijimos que, Dijimos que aquí encontramos la primera letra del nombre del Señor, la Yud, su sabiduría, y el arpa del profeta. Amén. Yo sé que ustedes pueden decir, ya hicimos ese cuadrito un montón de veces. Hermanos, entre más lo hagamos, más se nos va a quedar. Amén. La primera G, el entendimiento. Y aquí encontramos lo que acabamos de estudiar, el arpa del rey de humildad. Eso quiere decir, hermanos, que nuestra arpa, si hay orgullo en nuestro corazón, pues obviamente está corrupta, ¿verdad? Aquí encontramos la tercera letra del nombre, la Vav, el conocimiento. Y lo que vamos a introducir ahorita, el arpa de los sacerdotes. Amén. Y la cuarta, la segunda G del nombre del Señor, su prudencia. Y el arpa de los 144,000. Amén. Ahora, vamos a iniciar con el tema de el arpa de los sacerdotes. Amén. Hermanos, yo sé que a lo mejor muchos pensamos que poner por obra el Salmo 150 era un poco más fácil. Pero cuando estudiamos este salmo nos vamos dando cuenta que no podemos tener una alabanza grata al Señor si nosotros no estamos muriendo a nosotros mismos, ¿sí? Si nosotros lo único que queremos hacer es darle una alabanza al Señor como nosotros pensamos que es correcto. Pero así como
David tuvo que ir a consultar cómo él debía llevar el arpa a Jerusalén. Así nosotros debemos ir al Señor y decirle: Señor, te estoy dando una alabanza grata a ti. ¿Estoy realmente alabando y bendiciendo tu nombre? ¿O simplemente estoy cantando por cantar? Porque el arpa dentro de nuestro corazón puede estar corrupta. Y nosotros, hermanos, no puede estar corrupta. Está corrupta, ¿sí? Y necesitamos que el Señor la santifique. Amén. Entonces hoy vamos a empezar a ver el arpa de los sacerdotes o a estudiar acerca del arpa de los sacerdotes. Les voy a pedir que nos vayamos a Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 5. Se los voy a poner aquí arribita. Capítulo 5, vamos a leer del versículo 12 al versículo 14. Amén. Al 14. Estamos ahí. Ya lo tienen. Amén. Dice, permítanme que yo no lo tengo. Ahora sí. Segunda de Crónicas, capítulo 5, versos del 12 al 14. Dice: y los levitas cantores, todos los de Asaf, los de Emán y los de Jedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban, todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Y no podían los sacerdotes estar ahí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Amén. Perdón. Ahora miren, si se dan cuenta, en el versículo 13 está bien claro que estos instrumentos van acompañados con la voz, ¿sí? Ahí dice, se los vuelvo a leer: cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una. ¿A qué les recuerda eso? A cuando todos estamos cantando en la iglesia, ¿verdad? Cuando todos estamos tocando estos instrumentos espirituales y cantamos todos a una sola voz. Dice, ¿para qué cantaban? Para alabar y para dar gracias a Jehová. Y dice, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová. O sea, si mi voz va a empezar a cantar así suavecito, hermanos, cuando nos convertimos al Señor, a lo mejor ni cantábamos. Pero a medida vamos conociendo al Señor, pues vamos alzando nuestra voz. No podemos pretender que nuestra voz se escuche menos o se escuche menos que los instrumentos. Es bien fácil entenderlo si lo ponemos así. Cuando estamos en la alabanza, las personas que están cantando o ministrando al Señor con los micrófonos se oyen un poquito más alto que los instrumentos. ¿Por qué? Porque si los instrumentos sonaran más fuerte, las voces no se escuchan, ¿sí? Y si no, pregúntenle al pastor. Ya ven que él está ahí haciendo el sonido y arreglando la consola, y muchos de nosotros lo vemos que está ahí apretando botoncitos y todo lo demás. Pues lo que él está haciendo es tratando de que las voces se escuchen y que igualmente se escuchen los instrumentos, pero que la voz de los cantores se escuche un poco más alta que los instrumentos. Entonces,
Nuestra voz, el Señor nos la ha dado para que lo alabemos. Los instrumentos espirituales el Señor nos los ha dado para que lo alabemos y lo bendigamos, ¿sí? Entonces tienen que sonar armoniosamente. No puede ser que pensemos que nuestros instrumentos espirituales van a sonar bien alto si nosotros ni siquiera abrimos nuestra boca para bendecir el nombre de Dios, ¿sí? Lo están viendo ahí, dice, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces ahí ven cómo se alaba al Señor por quién es Él, ¿sí? Ahí no están diciendo, Señor, te alabamos porque nos diste la victoria. Te bendecimos, Señor, porque tú ya nos sacaste del problema en el que estábamos. Te bendecimos, Señor, porque tú nos diste, Señor, lo que necesitábamos. Ellos están alabando al Señor por quién es Él, ¿sí? Y los guerreros arpa aprenden a alabar a Dios por quién es Él, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. ¿Y qué pasa cuando alabamos al Señor por quién es Él? Bueno, ahí dice, entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Amén. Entonces, ¿qué es esa nube? Esa nube es la gloria de Dios. Cuando nosotros lo alabamos por quién es Él, la gloria de Dios va a descender sobre nosotros. Amén. Ahora, ¿por qué sobre nosotros? Porque nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Nosotros somos templo del Señor, ¿sí? Nosotros somos o el Señor vive dentro de nosotros. Amén. Ahora, después de que el rey Salomón terminó el templo del Señor en Jerusalén, y cuando el arca de Moisés fue puesta ahí en el lugar santísimo, la gloria Kabod o esa nube que vemos ahí en esos versículos donde dice entonces la casa se llenó de una nube, esa nube es la gloria Kabod del Señor, ¿sí? El templo se llenó de esa gloria Kabod. Entonces los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo adoró al Señor con el sonido de címbalos, con el sonido de salterios, de arpa, de trompetas y de cantos. Amén. Ahora, la gloria Kabod es la gloria exaltada y estaba sobre el asiento de misericordia, ¿sí? Y por medio de esta gloria el Señor gobernaba y guiaba a Israel a través de su ley, ¿sí? Y la gloria Shekinah es la gloria humilde, ¿sí? Y ella había descendido o estaba dentro del arca y moraba o descansaba sobre la ley. Amén. Ahora, el Señor dice en su palabra que nosotros hemos sido llamados a ser reyes y sacerdotes. Ahora, no me voy a meter a explicarles las glorias, la gloria Kabod y la gloria Shekinah, porque ese es un tema gigantesco. Y si me pongo a explicárselos, yo sé que hemos estado viendo muchas cosas como adentro de este tema del arpa quinor, pero necesitamos avanzar, ¿sí? Y en su momento, pues el Señor nos va a permitir estudiar acerca de su gloria. Amén. Entonces les decía, el Señor dice en su palabra que nosotros hemos sido llamados a ser reyes y sacerdotes. De hecho, ya vimos el arpa del rey de humildad. Para tocar esa arpa debemos aprender a ser reyes. Ahora, muchos decimos, es que el Señor nos ha llamado a ser reyes y sacerdotes. Sí, pero necesitamos aprender a ser reyes como David lo fue, humildes, ¿sí? Muchos solo queremos la gloria de ser un rey, la corona de ser un rey, pero no queremos la humildad como tenía el rey David. Y ser un rey significa aprender también a gobernar sobre la tierra de nuestro corazón. Amén. Y ser un sacerdote significa aprender a ministrar al Señor por quien es Él. Amén. Entonces, vamos a Apocalipsis 1, versículo 6. Y ya voy a ir terminando. Amén. Ya vamos a ir terminando. Solo vamos a Apocalipsis 1, verso 6. ¿Lo tienen por ahí ya?
Amén. Dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, si nosotros tenemos ese llamado a ser reyes y sacerdotes, debemos alabar al Señor con nuestras arpas para que su gloria descienda sobre nosotros y seamos guiados por el Señor. Y es necesario que nosotros cantemos de gratitud por el perdón que hemos obtenido por medio de la sangre de Jesús, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros pecamos, rompemos la ley. Hermanos, nosotros rompemos la ley a diario y esa ley solamente puede ser restaurada por medio de la sangre de Jesús. Cuando nosotros nos humillamos y confesamos nuestro pecado y alabamos al Señor en gratitud porque Él nos ha otorgado nuevamente el perdón, entonces la gloria del Señor desciende sobre nosotros. Y de esa forma nosotros podemos alabar y cantar al Señor con fuerte y alta voz. Amén. Entonces, el rey Salomón tenía arpas y salterios hechos de una madera especial, ¿sí? Espero que ya hayan copiado esto. Aquí se los voy a poner. El rey Salomón había hecho esas arpas y esos salterios con una madera especial. Ahora les enseño cuál era esa madera, ¿sí? Esa madera se llamaba madera o era proveniente de un árbol que es el sándalo. Solo les explico esto de la madera y vamos a orar para terminar este estudio. ¿Por qué? Porque no quiero correr estudiando acerca del arpa, de esta arpa que estamos viendo, porque, hermanos, yo creo que ninguno de nosotros tiene como, ¿cómo se los puedo decir? Ninguno de nosotros quiere terminar de estudiar la palabra de Dios hoy, ¿sí? Necesitamos aprender a estudiar la palabra de Dios todos los días. Entonces, de nada nos sirve correr. Amén. Entonces, por eso, estudiar el arpa de los sacerdotes nos va a llevar un poquito de tiempo y no quiero correr, ¿sí? Quiero que aprendamos y sobre todo que veamos a nuestro Señor Jesucristo revelado en la palabra. Amén. Entonces, ¿dónde encontramos que el rey Salomón había hecho estas arpas y estos salterios con esta madera de sándalo? Vámonos a Primera de Reyes, capítulo 10. Primera de Reyes, capítulo 10, y vamos a leer el versículo 12. Amén. Primera de Reyes 10, 12. Dice, y de la madera de sándalo hizo el rey balaustres para la casa de Jehová y para las casas reales, arpas también y salterios para los cantores. Nunca vino semejante madera de sándalo, ni se ha visto hasta hoy. Amén. Entonces, esta madera de sándalo era una madera muy fina, ¿sí? Y tenía un olor refrescante, tenía un olor relajante. Y con esta madera el rey Salomón había hecho estas arpas y estos salterios para su casa y para los cantores que estaban en el templo. Ahora, ya hemos aprendido que cuando el arpa suena, echa atrás a nuestros enemigos. Esos enemigos, ¿qué es lo que quieren hacer? ¿O por qué debemos echarlos atrás por medio del arpa? Porque lo que ellos pretenden es que nosotros no obtengamos una nueva revelación de la sabiduría, del entendimiento, del conocimiento y la prudencia del santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por eso nosotros debemos aprender a tocar el arpa, para echar atrás, para echar fuera a estos enemigos, y así vamos a tener esta revelación o este conocimiento del nombre del Señor, ¿sí? Si nosotros sonamos un arpa ungida y santificada, huyen nuestros enemigos, pero también la gloria de Dios nos llena, ¿sí? Para que la gloria exaltada o la gloria Kabod descienda,
primero debo humillarme delante del Señor. Debo buscar el lugar humilde, ¿sí? Y el rey Salomón se humilló igual. Él reconoció que él era un joven y reconoció que solamente era un siervo del Señor y que él necesitaba sabiduría. Amén. Entonces, si se dan cuenta, el Señor nos va llevando por etapas a decir, bueno, ustedes tienen que aprender a profetizar la palabra para que puedan tener en ustedes este ministerio del arpa del profeta. Tienen que aprender a ser humildes, tienen que aprender a buscar el lugar bajo para tener el ministerio del arpa del rey de humildad, y también deben aprender a tocar el arpa de los sacerdotes, aprender a ministrar el nombre del Señor. Amén. Entonces, Salomón aprendió a que él era simplemente un joven, a que él no podía hacer nada si Dios no le decía cómo debía hacerlo. ¿Se acuerdan que el Señor le preguntó que qué era lo que él quería? Y Salomón dijo, yo quiero sabiduría, y el Señor se la otorgó, ¿sí? Entonces, todo lo que Salomón hizo para el Señor era conforme a lo que Dios quería que hiciera. Amén. Entonces nosotros, hermanos, necesitamos aprender a humillarnos para que la gloria de Dios descienda sobre nosotros y para que nosotros hagamos las cosas agradables delante del Señor. Amén. Vamos a quedarnos hasta ahí. Si el Señor permite, en el siguiente estudio vamos a seguir aprendiendo acerca de esta arpa de los sacerdotes. Pero yo espero que hayamos aprendido y que el Señor nos haya hablado, que hoy podamos buscar al Señor, podamos ir a nuestro lugar donde oramos, a ese lugar secreto, y podamos humillarnos delante de Él. Y también podamos ir al Señor, alzar nuestra voz, bendecir al Señor por quién es Él. Los sacerdotes aprenden o han aprendido a alabar al Señor por quién es Él. Amén. Así es que vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este estudio. Gracias por la semilla de verdad, Señor, que hoy hemos recibido, Señor. Gracias, Señor, porque podemos leer nuestra Biblia, porque podemos conectarnos, Señor, porque tú nos has dado los recursos necesarios, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque tú hoy nos estás enseñando cómo podemos usar el arpa, Señor, cómo nuestra arpa debe sonar. Ayúdanos, Señor, a encontrarte en el lugar humilde, Señor. Ayúdanos a reconocer, Señor, cuando hay orgullo en nuestro corazón. Señor, ayúdanos a no excusarnos, Señor, a no decir, Señor, que estamos actuando porque alguien nos hizo algo, Señor, no simplemente porque vimos algo. Señor, ayúdanos a reconocer nuestra maldad. Ayúdanos a reconocer nuestro propio pecado, nuestra propia falta, Señor. Ayúdanos a ser humildes. Ayúdanos a tener un corazón conforme al corazón de Dios. Un corazón que corre a arrepentirse, Señor. Señor, pero para arrepentirnos necesitamos vernos, Señor. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Haz que podamos ver, Señor, los lugares más oscuros que hay en nuestro corazón. Que tu luz admirable llegue, Señor, hasta esos lugares y que nosotros podamos ver lo que hay ahí para arrepentirnos, Señor. Ayúdanos a ser humildes. Ayúdanos a ser mansos y humildes, Señor, como eres tú. A tener tu mente humilde, Señor. Ayúdanos. Lo necesitamos. Señor, nosotros solos no podemos, pero tu palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, ayúdanos. Ayúdanos en este tiempo a vernos, Señor, a no actuar, Señor Jesús, en desobediencia, sino a actuar conforme tu corazón, Señor. Que esta palabra, Señor, la podamos poner por obra hoy, Señor. Señor, que esta palabra esté sembrada hoy en nuestro corazón por tu mano poderosa. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, que el Señor les bendiga. Hermanas, recuerden que mañana tenemos estudio bíblico por Zoom. Votamos las que estaban ahí el domingo en la iglesia,
que si lo hacíamos por Zoom o lo hacíamos presencial. Y recuerden que es viernes y que el tráfico se pone pesado, así es que la mayoría votó porque lo hiciéramos por Zoom y que acordamos todas que vamos a tener nuestras cámaras abiertas. ¿Por qué? Porque si no las tenemos abiertas, hermanas, muy probablemente vamos a estar haciendo otras cosas y no vamos a estar poniendo atención a la palabra. Así es que les pido de favor que puedan tener su cámara abierta. Les voy a enviar el link unos minutitos antes de las 7 de la noche y nos vemos por ahí. Y recuerden que el domingo tenemos nuestro servicio general a las 10 de la mañana en el Hotel Capital. Que el Señor les bendiga y que tengan una feliz noche.